Muchas gracias por su presencia. Quiero pues ser lo más sucinto posible con esta intervención, y agradezco mucho al Instituto Nacional de Bellas Artes su invitación para conversar sobre Ángel Zárraga, y que en realidad el tema se extiende al fenómeno, por decirlo así, de los artistas pensionados a principios del siglo XX con apoyo gubernamental. Partimos de lo elemental, es decir, la existencia de la Academia de San Carlos como institución educativa formal, con programas de estudio y materias específicas, profesores promovidos por concurso y, en fin, de una institución formadora de estudiantes, aunque peculiar por su materia, pero nos habla del aprendizaje de una profesión liberal y moderna. Quienes ingresaban a ella, como Ángel Zárraga, Diego Rivera o Roberto Montenegro, entre muchos otros más, estudiaron ahí pintura y pretendían obtener el estatuto más o menos conscientes de artistas profesionales. De ahí también que después de concluir sus asignaturas buscaran salir al exterior a perfeccionar sus estudios. Era una tradición y muchos artistas decimonónicos la acariciaron, si bien no todos lo consiguieron ni fueron favorecidos por mecenazgos públicos y privados. En efecto, la práctica de favorecer a los estudiantes más destacados de la academia puede rastrearse a lo largo de los últimos decenios del siglo XIX. Por un lado, era una imitación del mecanismo francés que premiaba a los artistas con un viaje a Italia para perfeccionarse y empaparse de las grandezas de la antigüedad clásica. Pienso en pintores como David, Delacroix y Ingres, entre muchos otros. Pero, por otro lado, se traslucía el empeño de sobresalir como una nación contemporánea con una tradición artística propia en el contexto de la edificación de esa misma nación luego de algunas décadas en que logró conquistar su independencia de la metrópoli peninsular. Es curioso, pero tal promoción de la educación artística era vista con buenos ojos tanto por conservadores como por los liberales de distintas tesituras. Y ese ánimo, convertido en discurso, perduró aún en el nuevo siglo. Para las generaciones que despuntaron a principios del siglo XX, no era una mera posibilidad o un sueño. Tenían tras de sí un peculiar sistema público que, aunque con limitaciones de dineros, proporcionaba pensiones para continuar estudios, preferentemente en Europa. No solo se favorecía a pintores, los músicos y gente de otras disciplinas tenían iguales opciones. Insisto, era un sistema no muy amplio, no siempre transparente en las asignaciones, no siempre meritocrático, con recursos insuficientes, y aunque lo administraba la Oficina de Instrucción Pública, era controlado férreamente por la Secretaría de Hacienda. El viejo propósito que animó a los gobiernos que se sucedieron después de la independencia seguía vigente. La educación sería uno de los pilares del proceso civilizatorio que necesitaba el país, y por eso se ensayaron desde proyectos de colonización europea en México hasta la adopción de métodos pedagógicos y la importación de instructores, particularmente de Francia. Una anécdota conocida: Diego Rivera y Roberto Montenegro son finalistas del concurso para pensiones del año de 1906. No alcanza el presupuesto para ambos. Justo Sierra les propone jugarlo en un volado. Montenegro es el afortunado. Rivera le buscará por otro lado.
Teodoro A. Dehesa, gobernador porfiriano, le concederá su pensión. En el caso de Zárraga fue diferente. Hasta donde sé, tuvo que recurrir a su familia para obtener su pensión. Por cierto, la figura de Teodoro A. Dehesa no ha sido estudiada con amplitud en su condición de mecenas. No solamente ayudó a Rivera, antes becó a Ernesto el Chango García Cabral, quien también fue pensionado en París por parte del gobierno de Francisco I. Madero. Yo no creo que podamos desplazar olímpicamente este tema de un sistema de financiamiento, aunque precario, a los artistas. Más bien me parece que los artistas, en cierto sentido, compartieron con el Estado esa suerte de empresa de ilustración o modernización de la cultura y la educación impulsada por el largo régimen de don Porfirio y que, como dije, tiene antecedentes desde el siglo XIX. No conozco el inventario o la nómina de artistas pensionados durante la época, ni qué presupuestos totales se asignaron para este sistema. Lo que conozco y advierto no es mucho, pero me deja la impresión de que el estipendio que recibían estos artistas no era despreciable. Ni en Montenegro ni en Rivera he encontrado en su correspondencia quejas de precariedad económica, pero tampoco de gran holgura. Pero es algo que hay que precisar en los archivos históricos de la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que la pensión suponía condiciones y compromisos, enviar informes y obras para comprobar el buen uso de los dineros y a través de informantes o agentes encubiertos de las legaciones mexicanas en Europa se conocía de su comportamiento y sus actividades. Por ejemplo, Justo Sierra tuvo que mediar en una ocasión en la que uno de esos informantes le transmitió al secretario de Hacienda, José Yves Limantour, que Alfredo Ramos Martínez, pensionado en París, era demasiado proclive a la pachanga y abusaba del licor. Sierra le señaló a su superior enfáticamente: se equivocan y lo malinforman, es un notable artista y un temperante. Queda claro que, a pesar de la política educativa seguida por Justo Sierra, conocida y valorada por no pocos historiadores, los desequilibrios y desigualdades educativas estaban lejos y al parecer a una hora de solventarse cabalmente. Por lo que se echa de ver, los artistas pensionados formaban parte de un proyecto de gobierno y de país cuyo atraso se quería remontar. Se pensaba que, al modo lancasteriano, la educación artística podía transformarse con la promoción de los artistas mexicanos que le darían a su regreso un rumbo propio a la enseñanza de la Academia de San Carlos y de otras escuelas. Apenas una primera tentativa la que expreso hoy aquí. Diríamos que ha existido una narrativa sobre los pintores que se trasladaron fuera del país. Figuraron en el ambiente artístico parisino, triunfaron y retornaron maduros al país que los vio nacer. Me interesa poner entre paréntesis tal narrativa. El estupendo libro de Olivier Debrois, Diego de Montparnasse, abre con un epígrafe que es a la vez una anécdota. El poeta Carlos Pellicer, en el estudio del pintor, le pregunta a Rivera, cito: ¿qué tanto hiciste en París? A lo que el guanajuatense contestó: me estuve haciendo pendejo. Por supuesto que, sabedores del humor y desparpajo de Rivera, nos negamos a creer que esa haya sido la única tarea a la que se entregó por esos años. Pero ya, en términos de mucha especulación, permítanme que no era tan descabellada la respuesta de Rivera, al igual que si la hubiera dado Montenegro y Zárraga. Me explico. Si seguimos su itinerario, antes de llegar a aquella capital mundial del arte, desembarcan en España, señaladamente en Madrid, y los tres se involucran rápidamente con lo que suele identificarse la vida intelectual, literaria y general, artística peninsular.
Montenegro recrea en su libro de memorias Planos en el tiempo las excursiones que comandaba Ramón del Valle Inclán a la ciudad de Toledo. Zárraga recrea esos mismos paseos en uno de sus lienzos, donde se incluye siguiendo a Valle Inclán, mientras que Diego Rivera es asiduo de la tertulia del Café Pombo que dominaba el escritor Ramón Gómez de la Serna, al que en 1915 le hace un espléndido retrato cubista. Retrato que Gómez de la Serna tenía en gran estima y al que le dedica un texto inteligente y nostálgico en su libro Nuevas páginas de mi vida. En ese texto, Gómez de la Serna cuenta que al salir de España, por ser o sentirse perseguido y trasladarse a Argentina, donde pasó el resto de su vida, dejó encargadas, entre otras muchas cosas, su retrato al también pintor Bartolí. Entre iris y venires, el cuadro se perdió irremediablemente, según impresión de Gómez de la Serna. La verdad es que el cuadro está vivo y coleando, aunque la historia de su desaparición y nuevo dueño no ha sido públicamente conocida. En fin, por testimonios indirectos nos enteramos de que la estancia en España de estos tres artistas, como si fuera su penúltima estación artística, además de placentera, los comprometió de algún modo con la pintura clásica y contemporánea española. Montenegro seguirá a Anglada Camarasa y Rivera y Zárraga mirarán con atención a Chicharro y Zuloaga. También, como lo escribió el sobrino de Pío y Ricardo Baroja, Pío Caro Baroja, trabajaron con el segundo para perfeccionar la técnica del grabado. En efecto, Ricardo Baroja fue pintor y escritor, pero sobresalió principalmente como grabador que estilísticamente siguió la obra de Francisco de Goya. Fue amigo cercano de Pablo Picasso y emprendió con él la creación de publicaciones y exposiciones de pintura. Cuando Pío Caro Baroja, quien aún vive en el País Vasco, vino a México con una mano adelante y otra atrás, su tío Ricardo le dio una carta de recomendación para que se le entregara a Diego Rivera. La operación era o parecía sencilla. Rivera era percibido por Baroja como un pintor ya de éxito en México y podría recomendar a su sobrino con las familias de alcurnia que seguramente conocía. Pío ofrecería a tales personas acomodadas el servicio de rastrear su genealogía y sus blasones. Por correo, el tío Ricardo haría las pesquisas y también por correo se las enviaría a su sobrino, con lo cual él podría hacerse de unos pesos para no pasar penalidades en la Ciudad de México. Esto lo cuenta el propio Pío en un pequeño libro que publicó y que se titula El Gachupín. No dice si vio a Rivera o no, si le entregó la carta de su tío y si el pintor que le llegaron a apodar el caníbal guanajuatense Rivera, le ayudó o no a abrirse camino. Ricardo Baroja le dijo: como yo le enseñé la técnica del grabado a Diego Rivera, a Roberto Montenegro y a otro pintor Zárraga, seguro te recibirá. No sé si el sobrino insistió, más bien se convirtió en crítico de cine y documentalista, además de que vivió tremendas anécdotas al lado de Emilio el Indio Fernández. Luego volvió a España a filmar las fiestas y tradiciones vascas con su hermano. Por cierto, entre la producción de los tres mexicanos no encontramos que hayan explotado demasiado la práctica del grabado. Todo esto viene a cuento porque me parece que esa estancia en España no fue una etapa preparatoria para llegar después a la próxima estación, la cima del arte en París. Si observamos sus lienzos de esa época, magníficos de factura y colorido, con justeza de proporciones, según se decía por ese tiempo, nos percatamos que ya no eran estudiantes de pintura, sino auténticos pintores, notables dibujantes y de afirmativa valía. Véanse los óleos de Zárraga de esa época, el sobresaliente La bailarina desnuda, El mal consejo o La mala consejera, e inclusive el llamado Campesinos o La meditación,
que parece una glosa o recreación del Ángelus de Milet. Y qué decir de los lienzos, los viejos del asilo de San Juan de Dios o el viejo del escapulario, obras sin duda emparentadas con cuadros costumbristas de la misma época de su amigo y colega Diego Rivera. No creo que por ende que su estancia en España haya sido una mera escala artística previa a su estancia en París. Pero la pregunta siguiente es esta: ¿por qué si estaban tan contentos en Madrid y sus alrededores dejaron la península y se fueron? Respondo precariamente. En España, como en México, en aquellos años, se carecía de un mercado del arte vinculado con una red informal de estudios y pequeños locales de discusión estética. Carecían de una plataforma sólida y diversa. No contaban tampoco con una constelación de opinadores y críticos de arte que acompañaran no solamente al vanguardismo, ni siquiera protohistóricamente, como hoy, con la figura de curadores ni la de historiadores del arte. En ambos países se hacía buena pintura creada por magníficos artistas, pero con eso se contaba solamente. Los artistas españoles, cabe también aclararlo, también emprendían la aventura parisina. Si queremos contar con mayores elementos de juicio, tenemos que recurrir a nuevas investigaciones sobre lo que arrastraba a tantos pintores extranjeros a París, a su mercado, a su agitación intelectual y filosófica, a su forma de reproducir las innovaciones estéticas hasta la saciedad, sin descuidar ni infravalorar los realismos y los figurativismos más entrañables. Nuestros paisanos pintores probaron todo: primitivismo, fauvismo, impresionismo, puntillismo, expresionismo, futurismo y cubismo, para retornar entusiasmados al realismo. A todas esas tendencias se acercaron, las cultivaron dignamente como si se tratara de nuevos géneros pictóricos ya instituidos y probados, y por ende un tanto prematuramente extenuados y reiterados. Que el paisaje zapatista es notable, sí, pero quizá por la variedad gestual que introdujo Rivera en el cubismo, y no por convenir a plenitud con la ortodoxia en que derivó esa tendencia. Que el changuito de composición enmarcada en un óvalo de Zárraga es destacable, pues sí, pero casi en el mismo tenor de lo hecho por Rivera. Que algunas naturalezas muertas de Montenegro, no tan muertas, pues cobran vida y movimiento gracias a una reconsideración de la geometría, pues sí, pero sin ser la punta de lanza de una ruptura alguna. Ya de vuelta a México, por distintas razones, Rivera y Montenegro se olvidan de las vanguardias y no procuran apantallar a nadie con las tendencias de esos días, ni tampoco las procuran a sus discípulos y admiradores. Parece un borrón y una cuenta nueva. Retornan al realismo y la figuración sincera. Zárraga permanece en Francia, pero se comporta como sus paisanos. ¿Cuál sería la razón de ello? Me parece que de manera precaria, pero interesante, podría utilizar una explicación que invocó Octavio Paz, y es que hemos creído que las vanguardias son o fueron el único sentido y dirección del arte moderno. Estamos equivocados, las vanguardias son solamente una de las varias expresiones de la modernidad. Dentro de ella han existido retornos que se acercan a los orígenes. Son retornos como recomienzos, como posibilidades latentes que se dejaron o se hicieron a un lado, desviaciones a corregir terca y nostálgicamente. Lo nuevo nunca es nuevo o solamente nuevo el día de hoy. Cierro esta conversación con una reflexión un tanto paradójica. Si desde el siglo XIX, y como vimos, mediante la acción promotora de los gobiernos, se buscaba que las artes dieran lustre y notoriedad a la nación mexicana, me pregunto si,
superado el movimiento armado de 1910 y ya con el proyecto educativo vasconcelista, sumado al retorno de Rivera y Montenegro junto con otros más, se concretó aquella empresa decimonónica, la creación de una escuela mexicana que obtendría notoriedad internacional en las siguientes décadas a través de sus kilómetros de muros. Muchas gracias.